la determinación del problema, hemos definido la pregunta, hemos definido los objetivos, hemos definido la justificación, las limitaciones y la viabilidad de mi proyecto, ¿ok? Ya esa primera parte ya la planteé, ya la tengo, o debería tenerla, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ahora toca hacer? Ahora toca hacer el marco teórico. El famoso marco teórico, que muchos lo llaman el estado de la cuestión, que muchos lo llaman el estado del arte, que muchos lo llaman el marco referencial, pero el marco teórico tiene tres partes fundamentales: el marco referencial, el marco conceptual y el marco teórico propiamente dicho. El marco referencial vamos a tener los antecedentes y el estado del arte, el marco conceptual, la definición de los términos básicos y el tercer punto del marco va a ser el marco teórico propiamente dicho, que es la construcción teórica que nosotros hacemos en nuestro proceso de investigación. Hasta ahí es lo que vamos a iniciar el día de hoy. Pero resulta que yo, para hacer ese proceso de marco teórico, lo primero que tengo que aprender a hacer es a revisar literatura. Tengo que saber cómo revisar literatura. Tengo que aprender a encontrar en las bases de datos lo que yo quiero para mi proceso de investigación. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día y eso es lo que vamos a practicar el día de hoy, ¿ok? Entonces, voy a presentar en la pantalla para que ustedes vean lo siguiente. La asistencia, luego me dices quiénes no están, Raúl. Ok. Miren, chicos, en su aula virtual, esta es su aula virtual, en el aula virtual yo les he colocado a ustedes en la sesión 7, que es nuestra sesión, el marco teórico y revisión de la literatura. ¿Qué les he colocado para que ustedes puedan revisar? Les he puesto repasando lo aprendido. ¿Qué significa repasando lo aprendido? Que he buscado un ejemplo para que ustedes puedan tener la idea de lo que hemos hecho en la anterior clase, las anteriores clases. El título, la pregunta de investigación, el propósito, las limitaciones y la viabilidad. Aquí está, este es un ejemplo, chicos, como cuando tú te pones a pensar qué investigar, así más o menos va la estructura. Falta afinar algunas cosas, pero es un ejemplo de cómo partimos de un proceso de investigación, ¿ok? Aquí este proceso de investigación, mira, pone TV. Ah, la profesora ha dicho que no debe ir abreviaturas. Muy bien. Si te das cuenta ya con la experticia que vas ganando, puedes ir discutiendo con otros autores de otros trabajos y diciéndole, oye, tú no puedes poner una abreviatura porque no es conveniente en un título, ok, pero ya con el conocimiento que tienes vas discutiendo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, a lo largo de este proceso de la construcción del marco teórico. Vamos a discutir con las teorías para apropiarnos de una de ellas y desarrollar nuestro propio marco teórico, ¿ok? Entonces, les he puesto aquí un ejemplito donde va el título. Ah, TV dice, allá, uso e impacto de la televisión en el carácter de los adolescentes del Colegio Nacional. ¿Sí? Así debería ir, ¿no es cierto? Para que este TV incluya acá. Pero ¿qué ha pasado? Como está pensando este alumno, este es un ejemplo de que está pensando, dice, ay, lo primero que se me viene a la cabeza es, a ver, yo quiero trabajar algo con televisión. ¿Qué puede ser? Ah, la idea. Se le viene la idea. Luego, de eso se le va a venir un título, un posible título. El posible título que yo estoy buscando lo voy a reafirmar y lo voy a concluir perfectamente cuando revise de qué se trata lo que yo quiero investigar y con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación y el título van a ir uniditas, van a ir coordinadas, pero la pregunta me va a hacer formular mucho mejor mi título de investigación. Y mi título de investigación me va a ayudar a formular mi pregunta. O sea, las dos se complementan y se ayudan, ¿no? Para ser formulados. Muy bien. Ahora aclaro lo que está aquí. Estos antecedentes
estos antecedentes no son los antecedentes que van en marco teórico. Aclaro, para que no se confunda. Estos antecedentes es lo que te mandé a hacer. Te dije, revisa información sobre tu tema. Ok, estos son los antecedentes que han revisado de información ellos en este trabajo para concluir en que querían hacer esta investigación. Han buscado tesis, han buscado artículos, han buscado libros, y todos esos antecedentes que han encontrado les ha servido para cifrar mejor lo que ellos querían investigar. ¿Okay? Ese es un ejemplo de cómo se va construyendo la idea, el título. Oye, ¿qué es lo que están diciendo de este tema? ¿Cuáles son aquellas cosas que ya se hicieron que me podrían ayudar a mí? Así va este ejemplo, como en una cabecita que recién está pensando, ¿ok? Luego, ¿dónde llevamos? A la pregunta fundamental. Una vez que ya sé más o menos qué quiero, formulo que mi pregunta, ¿cuál será el uso de la televisión y el impacto de la misma en el carácter de los adolescentes del Colegio Nacional de Tampico, México, durante el año 2017? Ahí está la pregunta completa, ¿cierto? La pregunta completa. ¿Qué quiere averiguar este caballero o estos alumnos? Quieren averiguar el uso de la TV y el impacto de la TV. ¿Qué hace? ¿En dónde? En el carácter. Pero de ese título que está ahí, tú no sabes qué tipo de problema es. Puede ser un problema correlacional, si relaciono uso con impacto. Puede ser solo un descriptivo, si solo yo digo cuál es su uso, así, mucho, poco, nada, en la mañana, en la tarde, ¿sí? ¿Y cuál es el impacto en el carácter? Tendría que definir qué es carácter. Es un valor, es una proposición, y para saber cómo impacta. Entonces, hasta ahí no sé qué tipo de investigación es, solo sé que voy a tener que utilizar una variable que hable del uso de la televisión y una variable que use el impacto. ¿En dónde? En el carácter de los alumnos, ¿sí? De los adolescentes. Esa es mi pregunta fundamental. Mis preguntas secundarias. Ya. ¿Cuánto tiempo dedicarán a ver TV en nuestra muestra elegida? Yo quiero saber cuánto tiempo ven. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 6 horas. ¿Ok? ¿Cuáles son los programas preferidos? Para ver el uso de la televisión. ¿Para qué lo usa? Para ver programas culturales, para ver programas de chismes, para ver programas cómicos, para ver películas. ¿Okay? ¿Cómo se medirán los caracteres de la muestra? Yo tengo que saber ahí qué es un carácter. ¿De qué está constituido el carácter de un adolescente? Un carácter va a estar construido por valores, va a estar construido por ideas, va a estar construido por temores, va a estar construido ¿por qué? Entonces, si te das cuenta, las preguntas pequeñitas, las secundarias, me están llegando a formalizar claramente mis variables. Entonces, formulo mis preguntas secundarias. Esto ya lo hemos hecho, solo es un repaso. Y como dijimos, de la pregunta le quito la interrogación y ¿qué le coloco? El verbo. Y todo lo demás queda igual, solo el verbo. Y está definido el objetivo general. Y ya cuando pone el objetivo general, ya me está indicando qué tipo de investigación más o menos va a hacer. Dice describir. Solo va a describir. No va a relacionar, no va a demostrar influencia, solo va a describir cuál es el uso que tienen estos jóvenes y cómo es el impacto en su carácter. ¿Okay? Solo eso, va a ser descriptivo. Y una vez que ha formulado el objetivo general de las preguntas secundarias, también formuló los objetivos secundarios. Y otra vez, con el conocimiento que tú tienes, ya empiezas a discutir con él. Él ha puesto a analizar. ¿Qué dijimos? Analizar es un verbo bastante grande. Yo podría decir establecer cuánto tiempo dedicarán a ver televisión la muestra elegida. Ya. Puede ser que yo lo vea así. ¿Ok? Pues entonces analizar es para mí un verbo muy grande para ese objetivo pequeño, que es específico.
Entonces, si te das cuenta, ya cuando tú vas teniendo más experticia, vas pudiendo discutir con otros trabajos. Ya está, el objetivo general, el objetivo específico. ¿Qué más seguía? La importancia de la investigación que viene a ser la justificación. Luego, ¿qué más seguía? Luego de la justificación, la viabilidad. ¿Por qué esta investigación es viable? Cuento con los recursos, ¿se acuerdan de lo que hablamos? Y luego las limitaciones de la investigación. ¿Qué me limita? Ya sabemos, la viabilidad es qué está correcto para que yo pueda hacer mi investigación. Y la limitación es qué está impidiendo que yo haga mi investigación correctamente, pero que no esté en mis manos cambiarlo. Es una limitación que no la puedo cambiar yo. Existe, pero no la puedo cambiar yo. Y acá, chicos, las delimitaciones de la investigación. Esta delimitación de investigación tú ya la hiciste en la determinación del problema. ¿Por qué la hiciste en la determinación del problema? Porque cuando tú fuiste a la parte local, ahí has dicho en qué institución, con qué alumnos, ya has marcado o demarcado la canchita donde tú vas a realizar tu investigación. Porque acá te está diciendo, solo se tomará en cuenta colegios nacionales. Ah, pertenezcan al sistema, segundo criterio. Tercero, que los adolescentes sean de 12 a 15 años. Entonces, ya está delimitando su trabajo de estudio. Esta delimitación nosotros la hemos redactado cuando hemos hecho la determinación del problema y hemos concluido al final en la parte local en una institución, ahí estamos delimitando nuestro problema. Estamos diciendo con qué. En todas las instituciones de Arequipa, no, en tal colegio. En todos los grados, no, en tal grado. Ah, ya, ahí estoy delimitando. Les he subido ese ejemplo, chicos, para que los ayude a dos cosas. Uno, a que puedan ustedes encauzarse más, y dos, para que ya con lo que han aprendido puedan discutir algunos aspectos que están aquí en este ejemplo que he buscado y decir, bueno, a mí no me parece esto, es muy grande, es muy pequeño, entonces ya con lo que tú vas aprendiendo ya puedes ir discutiendo. ¿Está bien? Eso es lo que he colocado en el aula virtual para ustedes, para que ustedes puedan ir avanzando en su proceso. Pero ahora hemos dicho que vamos a hablar de lo que es el marco teórico. Hemos dicho que vamos a ir al marco teórico, pero para hablar del marco teórico, lo primero que tenemos que hacer es repasar un poquito lo que es la revisión de la literatura. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, centrémonos cómo vamos avanzando. Esto es el método científico que ha sido seccionado en pasos, ¿se acuerdan? Ya lo vimos esto, seccionado. Ya hicimos la idea, ya hicimos plantear el problema, ahora vamos a elaborar el marco teórico. Elaboramos el marco teórico, que es la siguiente fase, o pasito. Pero para eso les decía que hay que hacer revisión de literatura. Y ahora, chicos, voy a ir a cosas puntuales, porque luego ustedes deberán leer las diapositivas. Y una cosa puntual para hacer la práctica de hoy día ha debido ser revisar el video y los links que les puse al final de las diapositivas, el planteamiento de investigación de la determinación del problema para que puedan hacer esta práctica. Si no, van a tener tiempo perdido. Ok, ¿qué significa la revisión de literatura? La revisión de literatura significa construir una teoría en base a estudios anteriores, en base al estado de la cuestión que se está dando, en base al pensamiento de otros científicos, y ver si este tema que yo estoy investigando ya llegó a la cúspide de su proceso de investigación. Y saber que la información que estoy revisando es 100% veraz y confiable. Entonces, revisar la literatura para hacer mi marco teórico es fundamental. Es vital hacer este proceso.
Y la pregunta es, ¿dónde revisamos la literatura, chicos? Ya lo saben, ¿dónde revisamos la literatura? En las bases de datos, en los repositorios, en los libros. Ellos nos van a dar la literatura. ¿Ok? Entonces, eso es revisar la literatura. Pero vamos a ir a cosas puntuales que me interesan de la literatura. Todas estas diapositivas las pongo ahí para hacerlo pasito a pasito, para que puedan ir entendiendo, ya que no estamos en clases presenciales. Pero vamos aquí. La revisión de literatura es plasmar el estado del conocimiento sobre la temática específica en la que tú has decidido hacer tu trabajo de investigación. Te va a proporcionar un entendimiento actualizado del tema, ¿sí? Su significancia y estructura. ¿Qué más va a hacer? Va a compartir los resultados de otros estudios relacionados con lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque yo voy a revisar tesis o trabajos de investigación que tengan relación con mi tema, pero ya fueron investigados, ya fueron hechos. Relacionar el estudio con el diálogo vigente de la literatura. ¿Qué significa? Aquí voy a revisar artículos para saber qué están diciendo los pensadores, los científicos de mi tema ahora, no hace 20 años, no hace 15 años, no, ahora. Por eso se llama estado de la cuestión, estado del arte. Tengo que saber qué están diciendo ahora, ¿ok? Luego, el revisar la literatura me va a permitir a mí hacer mi marco conceptual. El marco conceptual es definir los términos básicos que yo necesito que una persona que lea mi tesis entienda. Ay, profesora, esta tesis está hablando de eutanasia. ¿Y qué es la eutanasia? Ah, no sé, profesora. Ok, en el marco teórico, en el marco conceptual, en la parte de ese marco conceptual, esta señorita que hizo esta tesis de eutanasia debió definir qué es eutanasia y cómo debes entender la eutanasia, los tipos de eutanasia, para qué sirve, cómo sirve, de qué manera se hace. Todo está ahí en el marco conceptual, para que tú sepas los conceptos que se ha usado. Por lo tanto, si tú vas a redactar tu trabajo, tú tienes que definir claramente qué conceptos son los valiosos, los importantes que tienen que estar en tu marco conceptual. ¿Ok? Y luego va a ser guía en el desarrollo de las preguntas de investigación. El marco teórico, yo tengo mi pregunta de investigación, sí, pero la teoría me va a guiar para que yo la haga más robusta mi pregunta, o la encuentre media flácida para que tenga que yo darle un poco más de fuerza de acuerdo a la teoría que estoy revisando, de acuerdo a la literatura que estoy revisando. Ok, eso es lo que nos da la revisión de la literatura. Aquí hay otros asuntos que son también teóricos, pero vamos a esto. ¿Qué buscamos en la revisión de literatura? Teorías y conceptos, o sea, definiciones. Buscamos modelos, buscamos afirmaciones o hipótesis comprobadas. ¿Dónde voy a encontrar afirmaciones o hipótesis comprobadas? En las tesis. Casos, patrones, interpretaciones, también en las tesis. Instrumentos o herramientas de investigación, en las tesis. Yo estoy haciendo una tesis sobre autoestima, pero he revisado otra tesis y tiene, pues, profesora, un test que habla de autoestima. Ah, ¿de cuándo es ese test? Lo voy a revisar. ¿Es antiguo? ¿Es nuevo? ¿Se puede contextualizar? ¿De qué autor fue? ¿Dónde está su ficha técnica? ¿Qué? Todo eso yo busco para tener información. Ejemplos teóricos de soluciones de problemas, los métodos de investigación que han utilizado, los contrastes entre teorías y conceptos sobre los mismos temas de investigación. Eso es indudable que nos vamos a chocar. La evolución del conocimiento, cómo ha ido evolucionando este tema y los resultados de otras investigaciones para contrastarlas con nuestros resultados. ¿Qué encontramos en la revisión de literatura? Encontramos todo esto, chicos. ¿Dónde? En artículos, en tesis, en libros, en
propuestas didácticas, en propuestas metodológicas, en artículos de revistas no indexadas. Encontramos todo esto, metodologías, instrumentos, términos de investigación, encontramos conceptos, encontramos teorías. Ah, la teoría es el proceso que yo voy a realizar. Luego de revisar varias propuestas, voy a construir la propia teoría para mi proceso de investigación. ¿Okay? ¿Y cómo hacemos para revisar la investigación? ¿Cómo hacemos para revisar la literatura? Nos organizamos. ¿Y cómo se organiza? Vas a organizarlo por hipótesis, por cronología, por variable o subvariable, por modelo, por teoría, por autor. ¿Qué significa un mapa de búsqueda? ¿Cómo voy a buscar mi información? Ah, ya, yo lo conozco, este autor se llama Valencia. Valencia ha escrito mucho sobre mi tema. Ok, voy a buscarlo, Valencia, y todos sus últimos artículos. Ah, no, voy a buscarlo por variable. Ah, ya, variable. ¿Cuál es mi variable? Ah, mi variable era, digamos, carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Cómo se lo define el carácter de una persona? ¿Qué dimensiones tiene el carácter? Hay que revisar información para tener... No hay un proceso de investigación, chicos, que no domines teóricamente tus variables. Si no dominas teóricamente tus variables, estás muerto en un proceso de investigación. ¿Y quién te da esa forma de dominar? La teoría, la literatura existente, la literatura ya hecha, la literatura ya investigada, la literatura publicada. Te va a ayudar a tener un bagaje teórico muy bueno para sustentar tu proceso de investigación. ¿Ok? También por hipótesis. Ah, la hipótesis es un supuesto, ¿no? Ah, yo también puedo tener un supuesto de mi proceso de investigación. Por ahí me está rondando en mi cabeza este supuesto. Ah, puedo buscar. Dependerá de cuál es tu propuesta de búsqueda, ¿sí? ¿Cuál es tu propuesta de búsqueda? Y hay varias y les voy a mostrar algunas. Les he puesto algunas en su aula virtual para que ustedes puedan revisarla. Ahorita vamos a ver. ¿Qué significa la revisión de literatura? Es muy importante tener en cuenta que revisar la literatura no es hacer un glosario, chicos, o un resumen de libros y artículos, o una definición de términos nada más. No, eso no es revisar la literatura. Revisar la literatura implica leer, entender, comprender, redactar, parafrasear. Eso implica. Ok. Tenemos fuentes para la revisión de literatura. Quiero decirles lo siguiente. Las fuentes para la revisión de literatura en un marco teórico son diferentes a las de recolección de datos. No se confundan, son distintas. ¿Por qué razón? Porque la recolección de datos hay dos fuentes, las primarias y secundarias, igual que las que estamos viendo. Pero en la recolección de datos, las primarias las obtengo yo de la observación directa o a través de una encuesta. ¿Ok? Esa debe ser una fuente primaria, porque estoy yendo a preguntarle, ¿cómo te gusta la mazamorra? Allá, ¿qué música te gusta? Estoy directamente sacando la información de fuente primaria. Cuando voy yo y tomo la encuesta, voy y observo. Y será una fuente secundaria en la recolección de datos cuando tú vas a un informe, por ejemplo, estadístico de una institución sobre los maltratos de la mujer. Ya va a ser información secundaria, porque le estoy sacando de un informe que hicieron, que levantaron ellos los datos. ¿Estás entendiendo? Eso es en recolección de datos. No te confundas con lo que es fuentes de revisión de literatura. Esto es para el marco teórico. Una fuente primaria para marco teórico son los artículos de los journal, de los libros, de los informes oficiales,
de lo que dice el gobierno, de las monografías, de las disertaciones doctorales, de las tesis de magíster, de las tesis de doctorado. ¿Ok? Esta es una información primaria. Una información secundaria o una fuente secundaria es revisión de literatura, revisiones de literatura. Por ejemplo, si tú quieres saber qué es el amor, no puedes ir a revisar un libro de literatura de poemas, ¿no? Ah, la poesía expresa amor, sí, profesora, pero no me está diciendo que es el amor desde la forma axiológica, antropológica, filosófica, teológica. No, no, no lo está afirmando así. Artículos basados en informes de periódicos. Los periódicos tienen mucho de apreciación personal del periodista. O sea, a veces hasta se inventan las cosas. Entonces, no puedo confiar en que esa sea una información, uno, tan confiable y dos, que sea de primera mano. Esa es una fuente secundaria. Porque ese periódico puede ser que hizo la revisión, puede ser que hizo la revisión en un crimen, por ejemplo, ahora en el coronavirus, se están viendo tantas complicaciones, ¿has visto? Sale una información que dice que llevan a Iquitos 50 equipos de protección personal, y sale el doctor y dice que no, que solo son 30, y el periódico ya publicó que solo son 10. Es una información secundaria y no tan confiable, ¿ok? Entonces, esas son las dos tipos de informaciones. Si yo quiero ir a información y literatura de buena mano, primaria y confiable, es ir a los artículos de las revistas indexadas, a los artículos de las revistas que tienen como se dice, preponderancia en el ámbito científico, que están bien situadas, ¿ok? ¿Listo? Esas son fuentes primarias, fuentes secundarias. Ahora, confiabilidad, lo que se estoy hablando. ¿Qué es más confiable y qué es menos confiable? ¿Ok? Por ejemplo, mucha confiabilidad debes tener un libro de una casa editora reconocida. ¿Sí? Los libros de casas editores reconocidas tienen prestigio. ¿Sí? Ok. Voy a ser muy dura, pero es así. Si yo voy a un libro que es una recopilación bibliográfica que es una recopilación bibliográfica hecha por un profesor, por ejemplo, y te entrega, eso no es un libro de una editorial reconocida, esa es una recopilación de información, ¿ok? No es tan confiable. Luego, los artículos de revistas con comité editorial. ¿Qué significa? El comité editorial siempre tiene, cuando hace una revista y que es indexada, tiene una calificación por pares. O sea, hay gente que califica ese artículo, bueno, malo, regular, lo rechaza, no lo rechaza. O sea, tú haces un artículo, lo vas a presentar a una revista, esa revista te da los parámetros, pero luego te va a decir si la van a publicar o no. Ah, porque su comité editorial está revisando si tiene la calidad o no calidad. ¿Sí? Entonces, esas son de alta confiabilidad. Los informes oficiales o auditados. Un informe que saque el Ministerio de Educación, un informe que saque el Ministerio de Salud, un informe que saque el MINDES, son documentos confiables. Y las tesis de doctorados de prestigiosas universidades, ¿no? Preferible ir a una tesis de doctorado que tiene más nivel, tiene más proceso de investigación. Los de mediana confiabilidad, las monografías, los informes de consultoría, las revistas especializadas, son de mediana confiabilidad. Las monografías, tú haces una monografía, no significa que no sea confiable porque hiciste una recapitulación de teorías, pero no es de alta confiabilidad. Según algunos criterios, es de mediana confiabilidad. Las monografías, los informes de consultorías, las revistas especiales sin comité electoral, o sea, sin comité, disculpen, editorial, sin comité editorial. Las revistas tienen esa preponderancia. ¿Por qué? Puede ser que tú escribas a una revista, esa revista no tiene comité
editorial, o sea, no hay quien revise, no hay quien rechace el artículo, no tiene parámetros, entonces es de mediana, no significa que sea malo, no significa que no sirve, no, es que es de mediana confiabilidad. Estamos hablando de confiabilidades. Y avanzamos y vamos a ver ahora baja confiabilidad. Como les dije, los periódicos, los videos y películas. No me puedo confiar en una película para hacer una teoría. Las tesis de magíster son de menor nivel que las tesis de doctorado. Las páginas web de empresas y de ninguna confiabilidad, chicos, de ninguna confiabilidad, el Internet, blog, Facebook, Twitter, YouTube. O las páginas que son de tinte político, religioso o de algún otro tipo de ideas que puedan estar propagando por la web, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice que la Tierra es plana y todavía escribe en YouTube y todavía lo sostiene. Entonces, ese tipo de informaciones son nada confiables. Muy bien, eso es entonces, ¿dónde revisamos la información? ¿Para qué revisamos literatura? ¿Cuál es la confiabilidad de la literatura? Y vamos a ir a esto. Las referencias para la revisión de la literatura. Yo tengo que guardar, hemos dicho siempre, las referencias de la literatura que estoy revisando. Y también, como voy a hacer una búsqueda de información, tengo que hacerme un mapeo. Este es mi variable. ¿Qué voy a investigar de la variable? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Qué es lo que quiero investigar? Primero, algunos antecedentes, el estado del arte, voy a ir a un libro. O sea, me hago como un cuadrito para poder empezar. Pero hay algo que tienes que tener en cuenta. Cada citación debe incluir toda la información requerida por el app. En tu revisión de literatura, tú vas a tener, cuando revises literatura, una lista inmensa de artículos, tesis, de todo lo que estás revisando. Y ahora la pregunta es, profesora, ¿y cuántos reviso? Para mí, mínimo 15 a 20 artículos y 20 tesis para hacer un buen trabajo. No puedo revisar pues 2, 3, ni hablar, no tiene sentido. Ok, entonces yo reviso literatura y cada citación debe estar en el APA. Ya tienen la web del APA. Se listan en orden alfabético, ¿sí? Se listan en orden alfabético. Van ordenados por autor, de la más antigua a la más reciente. Si listo por orden alfabético, yo lo puedo hacer por orden alfabético, pero también puedo enlistar de la más antigua a la más reciente. Y entonces ya no iría de acuerdo al orden alfabético del autor, sino iría de la más antigüita a la más moderna, de 1960 a la 2016, algo así. Se formatean usando sangría francesa y doble espacio. Y incluyen solamente los apellidos y las iniciales de los nombres de los autores. Cuando yo hago mis referencias de mi revisión de literatura, ojo, de lo que está revisando la literatura. A ver, les voy a mostrar un ejemplito que les he puesto aquí. Más o menos. Aquí, lo voy a publicar para que vean. Miren, como una matriz de los mapeos que yo voy a hacer. El autor, el año, los puntos claves que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Qué tipo de investigación es? ¿Cualitativa, cuantitativa? El argumento de esa investigación. ¿Ok? Otro, copio lo mismo. Otro, copio lo mismo. Miren si te das cuenta de qué está hablando esta tesis o este trabajo. De mujer ejecutiva, mujer ejecutiva, mujer ejecutiva, satisfacción por mujer ejecutiva, mujer ejecutiva. Mujer. ¿De qué será la tesis? ¿De qué estará hablando la tesis? De una mujer ejecutiva, ¿cierto?
¿En qué contexto? En contexto financiero, en el contexto financiero y luego han puesto satisfacción, si se siente profesionalmente satisfecha una mujer de tipo ejecutivo. Si te das cuenta, es una forma de hacer una matriz de desarrollo de la revisión de la información que nosotros hacemos. Muy bien, entonces, antes de entrar a una forma más técnica de hacer el informe de investigación, hoy vamos a practicar esto que está aquí. ¿Qué significa? Yo les he puesto hace ya varias semanas un video donde dice cómo ingresar a los buscadores de información. Y también les mostré la otra vez el Google Scholar. Entonces, ustedes van a buscar en el Google Scholar, en el Google Book, en el Redalytics, en el Teseo, en el Dialect, en el Academia, en el Temoa, en el ISU, que son todos los que están en el video. Ustedes van a buscar información sobre la tesis que están haciendo, sobre el informe que están haciendo, sobre su tesis que están haciendo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren ahora. Esta es una ficha, chicos. ¿Ok? Es una práctica de búsqueda de información, lo pueden hacer en grupo, no tengo ningún problema. Esta que ustedes ven aquí, que es una tablita, aquí van a escribir su título. ¿Listo? Aquí van a escribir su pregunta de investigación. Es una matriz de consistencia que le estamos haciendo. Y aquí voy a escribir mi objetivo. Si tengo dos preguntas, una general y una específica, muy bien, las específicas, entonces los objetivos también habrá objetivos específicos. ¿Está bien? Y quiero que me extraigan la variable de estudio de su trabajo. Si es una, si es dos, si es tres, si no existe variable, ¿cuál es? Este cuadro quiero que lo llenen para ver la matriz de consistencia que van teniendo entre el título, la pregunta, el objetivo y la variable. Pero este cuadro no tiene absolutamente nada que ver con lo que vas a hacer abajo. Aquí me vas a colocar las referencias. ¿Qué referencias vas a colocar? Primero vas a recoger referencias de tesis. ¿Cuántas tesis? 3 tesis. ¿De dónde voy a sacar las tesis? De los repositorios. Repositorios, ¿ok? Hay repositorios internacionales, hay repositorios nacionales y hay repositorios locales. ¿Está bien? Repositorios internacionales, nacionales y locales. Uno de cada uno. ¿Qué voy a sacar? ¿Qué voy a referenciar? Una tesis. Una tesis que sea ad hoc para mi trabajo. Por lo tanto, una internacional, una nacional, una local. Esta local es de la Universidad Nacional de San Agustín. Entran al repositorio de la Universidad Nacional de San Agustín. Artículos. También 3 artículos. ¿Dónde los voy a conseguir? Ahí sí los voy a tener infinidad en el Google académico. En el Google académico vas a ver en Dialnet, en Redalytics, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? 3. Y 3 libros. 3 libros. Donde tenga y contenga los términos de tu trabajo de investigación. ¿Sí? En el Google Box puedes ponerlo. ¿Listo? Ahí va a haber los libros. 3, 6, 9. 9 referencias. ¿Cómo las voy a ordenar? ¿Cómo las voy a hacer? Ya lo dijimos, ¿cierto? Aquí está. Aquí. Debo usar el APA. Entonces, tengo que saber cómo referenciar con el APA. Se enlista en orden alfabético. Si quieres, lo haces en orden alfabético. Si quieres, lo haces de la más antigua a la más reciente. Usa sangría francesa y doble espacio.
y solo incluyes apellidos y las iniciales de los nombres de los autores. Esa listita la vas a hacer y me la vas a entregar a las 5:30 en el aula virtual. Esa es la práctica que vamos a hacer hoy día. Hoy día trabajamos los 3 repositorios, o sea, estas 3 tesis del repositorio, las ordenas. Estas de aquí no tienen nada que ver con estos artículos y no tienen nada que ver en orden, te digo. Acá las ordeno por antigüedad, acá las ordeno por, si quieres, por abecedario. Aquí los ordenas por antigüedad. Esta ordenación, de esta ordenación y de esta ordenación son distintas. No vas a mezclarme todos juntos, no. Una va a ser los repositorios, uno los artículos y uno los libros. ¿Está clara la práctica que vamos a hacer? Preguntas. ¿Tienen preguntas, chicos? Sí. Profesora, Ajá, donde dice variables, en ese cuadrito ya. colocamos ahí, en ese espacio, colocamos ahí las dos variables, ¿no? En el caso que fueran dos variables. Exacto. En caso que fuera. Sí, En ese espacio. deserción. Listo. Fuera otra, rendimiento, ya está. ¿Rendimiento qué? Académico. ¿Deserción qué? Deserción académica. ¿Okay? Ponen las variables. Quiero ir viendo si están teniendo consistencia en lo que están haciendo, en lo que es el título, la pregunta, el objetivo y las variables. Estas variables son importantes para la búsqueda de la información. A ver, Elizabeth recién está viniendo, ya nos vamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué no has entendido, Caterín? Pregúntame porque si no, no vas a poder hacer la tarea. Tienes que buscar 3 tesis, 3 artículos, 3 libros, en donde en todos los repositorios, bases de datos que existe para buscar información sobre tu trabajo de investigación, sobre la tesis que estás planteando. ¿Ok? ¿Más preguntas? Ya, ahora sí me entendiste, Catherine. Ok, el cuadro de arriba no tiene nada que ver con las referencias de abajo. El cuadro de arriba es porque quiero ver la consistencia de sus trabajos. Ustedes mismos se van a dar cuenta cuando vayan construyendo esa tablita cómo es que va su consistencia. Y yo también. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, profesora, tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Y eso vamos a Sí, hacer con el grupo o cada persona vamos a hacer individual? con el grupo. Ah, con el grupo, ya listo. Claro, si no, no acabarían. Y Recuerda que a como, las 5:30 tienen que presentar. pero si es una tesis personal, Es igual, Gabriel. Son 3, 3, 3. en la parte para revisar los repositorios y que nos pedía internacional, nacional y uno de local, o sea, de las Ajá, 3 tesis que voy a revisar, o de las tres ajá. tesis que voy a poner, Uh-huh. ah, de cada uno tengo que poner internacional, nacional y local. No, el repositorio internacional te va a dar una tesis internacional. El repositorio nacional te va a dar una tesis nacional y el repositorio local de la UNSA te va a dar una tesis de la UNSA. Solo son 3 tesis, una de cada uno. Ya. Entran, ponen repositorios y miren, ahí están los repositorios donde ustedes pueden entrar y buscar tesis de acuerdo a su tema. Este es el primer ensayo para hacer el marco teórico. Es chiquitito, es solo pequeñito para ir enfocándonos en cómo buscar información. Después ya viene lo más grande, que es realmente hacer el marco teórico. Ok, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿No? Entonces, se ponen a trabajar todos, chicos. Cualquier mensaje en el aula virtual me ponen el mensaje. ¿Ok? ¿Me tienen, me entendieron, ¿Dónde por está favor? el Word, Miss? Ah, ¿Dónde está la estructura?
en la TIC. La estructura está publicada aquí. No la he subido. No, no la he subido. Solo este es el cuadrito que van a hacer. O sea, cada uno lo hace. Título, pregunta, objetivo y variable. Y acá las referencias cada uno pone las tesis, los artículos, los libros. No, cópienlo para que vean. Cópienlo, chicos. Tenemos que ir practicando. ¿Copiaron? Ahora, Raúl,